Hoy quiero hablarle de un tema, aleluya, que el Señor me permitió traer aquí, aleluya, un tema que no sabía que era tan complejo. Aleluya, santo es el Señor. Pero sí me hizo descubrir algunas cosas nuevas, aleluya, y quiero compartirlas con ustedes, aleluya. Así que hoy deseo hablarles sobre el concepto del viejo y del nuevo hombre, aleluya. Santo es el Señor. Y para empezar, aleluya, antes de nada, quiero leer un capítulo que está en Efesios, capítulo 4, versículo 22 en adelante, aleluya. Vamos a estar leyendo una definición que creo que engloba todo lo que vamos a hablar el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Efesios 4, 22 en adelante, aleluya. Santo es el Señor. Efesios 4, 22. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a leer esta palabra en el nombre de nuestro Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aleluya. Santo es el Señor. Gracias, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden sentarse, aleluya. Este versículo, aleluya, no se mandó solamente a la iglesia en Éfeso. Aleluya. Este versículo se repite porque Juan lo mandó a la iglesia en Romanos, en Roma y también en Colosenses. Es un versículo que se repite 3 veces. Y no me había dado cuenta hasta que leí los libros y me di cuenta de que hablan de lo mismo. Pero ¿por qué es tan importante el viejo hombre a todas las iglesias que se habían formado en ese momento? Reconocerlo. Porque hay una importancia en esto que es el viejo hombre y el nuevo hombre. Hay una importancia muy grande porque es lo que nos coincide como cristianos, aleluya. No es solamente morir en Cristo, no es solamente obtener la salvación, es vivir conforme a eso. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Hay muchos versículos, ¿verdad? Muchos versículos de la Biblia que refieren a este concepto del nuevo y el viejo hombre. Y habla sobre lo que uno se hace después de conocer a Cristo. Y no solamente habla de lo que uno tiene que ser, aleluya, sino de lo que uno de lo que uno fue. Aleluya. De eso es lo que quiero hablar. Aleluya. Y todos los versículos hablan de lo mismo. Y tienen los mismos puntos clave que les voy a mencionar ahora. Aleluya. Si descomponemos los versículos, que los voy a estar leyendo, vemos que tienen 3 cosas en común. Hablan sobre la llegada de la persona al conocimiento de Dios. Luego lo hablan de la transformación. Pero sobre todo, en la exhortación final, o en el principio, habla de la mentira. Y eso, hermanos, la mentira es lo que nos dirige a ser viejo o nuevo hombre. Y no hablo de la mentira hacia los demás, sino la mentira en nosotros mismos. Aleluya. Voy a estar leyendo rápidamente la versión que se mandó a Romanos, que se encuentra en Romanos 6 al 8. Aleluya. Santo es el Señor. No tienen que buscarla, pero para que sepan está ahí. Romanos 6 al 8 dice, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos también que viviremos con él. Aleluya, santo es el Señor. En otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, cambia la palabra pecado por mentira. Pero el punto es que habla de la vida. Y es lo que quiero remitir aquí. El pecado que destruye el cuerpo, aleluya, lo que nos hace es que nos destruye a nosotros mismos. Entonces, hay una parte importante que hablan aquí en Romanos que dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aleluya. Esto es una exhortación y una confirmación de la vida cristiana. Aleluya. Santo es el Señor. Porque muchos cristianos, aleluya, viven bajo la fe de que serán salvos, pero sin la convicción de seguir a Cristo. Y quiero detenerme con esto porque eso es lo más común de este país. Por lo menos en este país específicamente. Es lo que más van a ver. En este país hay gente, casi todo el mundo cree en la palabra. Casi todo el mundo en este país, como dominicano, cree en Dios. Pero no viven bajo ese precepto. Creen que estarán en Dios, creen que serán salvos, pero no vive como el que es salvo. Y a eso es lo que se refiere aquí en Romanos. ¿Por qué? Porque en Romanos había una iglesia constituida, en Roma. En Roma había una iglesia constituida. Había mucha gente yendo a esa iglesia. Incluso allá fue que se inició la peor parte de la vida, bueno, de la historia del cristiano, que fue cuando la iglesia y el poder político se juntaron y formaron lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿cuál era el problema de Roma? Que creían en Dios. Obviamente creían en Dios, pero no vivían como el que cree en Dios. No vivían como el que cree en Cristo y seguían en la mentira. Y esa mentira formó todos los problemas que tiene la iglesia en general, desde el pasado con todo el mal que hizo la iglesia, hasta hoy en día con la corrupción que muchas iglesias siguen teniendo. Porque creen en Cristo y creen que serán salvos, pero no viven bajo ese concepto. Porque si mueren en Cristo, deben creer también que van a vivir como Él. Si creen que morirán en Cristo, deben creer también que van a vivir como Él. La misma fe de que serán salvos debe ser la misma de que voy a llegar a la estatura del varón perfecto. Y la misma convicción de seguir. Y eso es lo que me refiero el día de hoy. Eso es lo que quiero hablar el día de hoy. No es el concepto, no llega solamente con la acción. Llega con el creer. Y llega con una palabra. Y eso que está en tu corazón debe ser una verdad. Porque el cristiano que forma su convicción con una mentira está siguiendo exactamente los mismos pasos que Satanás. Santo es el Señor. Voy a ir ahora a Colosenses para entrar al siguiente punto, que es, en Colosenses capítulo 3, versículo 9, en adelante dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Una vez más, no mientas, porque la mentira es el hábito del viejo hombre. Y
te pide que te revistas del nuevo. Lo que te pide es que quites la mentira de tu corazón y la cambies por una verdad. Aleluya. Santo es el Señor. Hermanos, aleluya, cuando uno piensa en la revelación que tuvieron personajes como Isaías, como Ezequiel, como Juan, que hablaban de cómo cayó el enemigo, cómo antes estaba en el cielo y estaba incluso cerca del Padre, y que era uno de los ángeles más hermosos, pasó a ser llamado anatema, pasó a ser llamado el enemigo, el opositor, aleluya. Siendo uno de los ángeles más cercanos de Dios, ¿qué fue lo que pasó? Aleluya. Ahí es donde entra el pecado original, aleluya. El pecado original no fue la envidia que tuvo el diablo, como muchos creen. No. Ni fue la rebeldía. Los ángeles son parecidos a los seres humanos. Tienen libre albedrío. Eso lo confirma la palabra. ¿Qué quiere decir? Que si están adorando a Dios, lo hacen porque quieren hacerlo. Porque a Dios no le interesa una adoración de un robot. No le importa. La adoración que Él quiere es una adoración que venga de un ser que sea capaz de decidir. Así que los seres que Él creó tienen ese libre albedrío. El mismo libre albedrío que le permitió al diablo decidir no adorarlo. Y a otra tercera parte de los ángeles del cielo. Pero ¿dónde fue el primer error del enemigo? Si leemos las revelaciones que tuvieron Ezequiel, tanto Isaías, como incluso Juan en el Apocalipsis, pero principalmente en la de Isaías, que es la que más detalla esto, vemos en qué momento fue que el diablo cayó. En Isaías 14, versículo 12 en adelante dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú debilitadas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Todo comenzó con esta mentira. Aleluya. Por eso le llaman al enemigo el padre de la mentira. Esa es la raíz del mal. Aleluya. Que él en su corazón dice: tú que decías en tu corazón una mentira, que él iba a ser un día más grande que Dios. Esa es la mentira que lo transformó en anatema. No la mentira que le dijo a los ángeles para que se unieran a él, ni tampoco la envidia ni la rebelión que tuvo contra Dios. Si él no hubiese aceptado esa mentira en su corazón, no se hubiese convertido en eso, anatema. Ahí es donde quiero revelar. Ese es el secreto del nuevo y del viejo hombre, aleluya. La mentira que te repites a ti mismo, ese placebo, eso es lo que te aleja de Dios. Esa es la única cosa que te mantiene alejado del Señor. Son las mentiras que te dices a ti mismo. Hasta el punto del que te lo crees. Y son mentiras sutiles. De cómo eres, de tus actitudes. Si tú buscas dentro de ti los pecados que te atan hasta el día de hoy, esos pecados que te atan a ti están atados a una mentira. Y una vez que la eliminas, es que empiezas a sanar. Aleluya. Y esa sanidad no es como la sanidad que todo el mundo cree, aleluya, que dura años, no, aleluya. La única forma de que esa mentira se vaya es con el Espíritu Santo de Dios.
Y con él, la mentira desaparece para siempre. Una vez que desaparece la mentira, tu vida cambia. Y ese cambio puede ser de un día para otro, aleluya. ¿Por qué? Porque en tus ojos ya hay verdad, aleluya. En tus ojos el hecho de que no eras capaz de hacer algo, de que no fuiste, de que no hiciste, de lo que sea que haya pasado dentro de ti, eso es borrado en el nombre de Cristo Jesús. Una vez que es borrado, tu vida pasa a mejorar. Porque ya no hay nada que te ate al pecado. Porque lo que te ata al pecado es esa mentira. Porque lo que dices que haces, aleluya, es porque crees que no eres capaz de hacer. O la mentira de que lo haces con tus fuerzas. O la mentira de que es que nací así. O la mentira de que eso no es tan malo. O cualquier clase de mentira. Ya sea justificación, que también es una mentira, porque no es la realidad. No existe justificación para nada en esta tierra que nosotros hagamos mal. No hay. Y porque no hubo justificación, es que tuvo que venir Cristo a morir. Así de grande es la mentira de la justificación. No existe justificación. Cristo murió para poder darnos una con su sangre. Pero solamente Él puede darla, nosotros no. El que aboga por nosotros es Cristo. Y tenemos que dejarle a Él que nos justifique con su sangre. Pero realmente no hay palabras en esta tierra que puedan ocultar razones por las cuales hacemos las cosas mal. Solo mentira. Pero el enemigo, su trabajo, como él creó la mentira, su trabajo es ocultarla en tu corazón. Para que nunca seas capaz de encontrarla y deshacerte de ella. Por eso es que uno debe permanecer siempre en el Espíritu. Porque en el momento que permitimos que el enemigo o cualquiera de esos llegue a nuestro corazón, va a esconder la mentira debajo de muchas capas. Hasta el punto de que no entendemos, vamos a entender que es una mentira. La mentira tiene demasiadas formas y demasiadas capas, hasta el punto de que después de repetirla tantas veces se convierte en una verdad. ¿Cuánta gente vive de algo que no sabe hacer? Que llegó diciendo que sabía. Y llega un punto en el que ya sabe, de tanto que lo hizo. Pero lo que llegó a hacer comenzó con una mentira. Y eso va a terminar en una mentira. Es eso, aleluya. Ahí es lo que se refiere, aleluya. Repetir tanto las cosas hasta que lo convertimos en una verdad. Pero debajo es una mentira. Puede ser que en este punto de tu vida eso sea una verdad. Pero porque tú decidiste que se transformara en eso. Y cuando una mentira se transforma en una verdad, ya no hay forma. Vas a tener que luchar. Y ahí es cuando llegan esas ataduras gigantescas que tienen que revolverte en el piso, que el Espíritu Santo tiene que sacudir, tiene que sacar, que hay que echarte la niña así. Porque después de que le sacan lo malo, vuelven otra vez. Porque ya es parte de ellos. Porque la mentira que ataba a todos esos demonios, cuando vuelven, sigue ahí. Porque el Espíritu Santo limpia la casa, aleluya. Pero cuando llegan otra vez los demonios a ver otra vez, no hay nadie quien proteja la casa. El Señor nos puede liberar. Pero parte de los consejos que nos dan del viejo hombre es que dejemos atrás la mentira. Y eso es lo importante.
Lo importante no es la acción, sino la convicción en el corazón. Porque tú puedes dejar la mentira. Y, y lo otro, eso es lo importante. En el momento en el que hay una inacción en el cristiano, en el momento en el que el cristiano deja de hacer, ya vuelve otra vez a la mentira. Porque parte de que, aleluya, siguiéramos a Satanás, no fue por comer la fruta, fue por desobedecer. Al desobedecer nos pusimos al mismo nivel que el enemigo. Y le dio poder a él para tentarnos. Las frutas nos dio conocimiento del bien y del mal. Entonces sabemos cómo hacer las dos cosas. Santo es el Señor. En Ezequiel 28:17 dice algo parecido. Dice, acerca del enemigo, está hablando en este momento en Ezequiel. Se enalteció tu corazón a causa de la hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Habla de eso mismo. Habla del corazón. Y habla de cómo el enemigo, en el momento en el que se creyó su mentira, de que era hermoso. ¿Me explico? Creo que todos entendemos a qué me refiero. Se creyó su mentira de algo que él era, que en realidad no era. En este caso, él creía que era hermoso. Pero el problema es que creía que era más hermoso que Dios. Y merecía estar en su trono. Esa mentira, ese es el problema. Creer que somos buenos, más buenos que Dios. Ayudar a gente que ya Dios las entregó. Y eso genera los problemas que tenemos. Permitir que gente se quede en sitios donde no deberían estar. Porque queremos ayudar. Y así se inventó el nepotismo. Y ahora mire cómo está este país. Por gente que está ayudando a que no se muera de hambre, que haga algo. ¿Me explico? No puede ser más bueno que Dios. Dios dijo, el que quiera comer, que trabaje. Con el sudor de tu frente vas a vivir. Y si Dios dijo eso, ¿por qué nosotros como humanos poner a gente a ganarse el pan que no haciendo nada, sin hacer nada? Ese creerse más bueno que Dios. Eso fue lo que nos llevó a esto. Ese es el problema. Y por eso es una mentira. Mire cómo se ve. ¿Me explico? En tu corazón se ve bueno. Eso es lo increíble de la mentira del enemigo. Para ellos no están haciendo nada malo. Para ellos se están ganando el cielo. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Aleluya. No se puede hablar de un versículo de la Biblia sin mencionarla toda. Aleluya. Todo está relacionado. Por eso es imposible ser cristiano sin leerse el manual. Es demasiadas cosas que uno tiene que entender para uno poder alejarse de eso. No sean más buenos que Dios. Conozcan lo que está escrito en su palabra. Dios no es cruel, solamente es justo. Por eso hay cosas que no funcionan y sistemas que no funcionan. Y formas de pensar que solamente traen miseria al mundo. Y siempre ha sido así, aleluya. Si el mundo está como está, es porque gente se ha creído mejores que Dios. Y mientras más se crean buenos, peor les va. Todos los sistemas, todos los partidos y todas las cosas que intentan
hacerse los buenos, hacer que son perfectos, hacer que funcione a la perfección, todos caen y mal y terminan siendo lo peor. Los peores países del mundo viven en sistemas perfectos, donde todos son iguales, igual de pobres. ¿Por qué? Porque se cree más bueno que Dios. Todos merecen lo mismo. No, eso no fue lo que se estableció en la palabra. El jornalero es digno de su salario. Si tú trabajas poco, se te da poco. Si trabajas mucho, se te da mucho. Y ya. Y el mundo no es justo. Y por eso hay gente que no hace nada y se da mucho. Ya. Eso genera problemas. Ese creerte mejor. Ese creer que estás haciendo las cosas bien. Esa falta de autocrítica delante de Dios es lo que nos lleva a la maldad. Y no solamente eso, aleluya, porque ciertamente podemos cometer errores y tener ese pensamiento fugaz de que estamos haciendo las cosas bien. El problema es cuando lo hacemos como hizo el enemigo, que lo ponemos en nuestro corazón. Hay una diferencia muy grande de cuando hay un pensamiento en nuestro cerebro y cuando llega a nuestro corazón. Porque a todos nos pueden pasar por la mente pensamientos terribles. Sí, la palabra dice airaos pero no pequéis. Tú te puedes enojar y puedes pensar todas las cosas malas del mundo de una persona un momento y después ese pensamiento desaparece y vuelves a ser cristiano. El problema es cuando ese pensamiento se queda ahí y pasa a ser acción. Porque sí, el enemigo pudo haber pensado en su cabeza y decir, soy más bello que Dios. Y después dice, no, eso es una blasfemia. Y ya nada hubiese pasado. Se hubiese comido el problema a otro. Ese es el problema. El problema no es tener el pensamiento, es arroparlo en el corazón, aleluya. Eso es lo que tenemos que evitar. Si vamos a guardar algún deseo en nuestro corazón, tiene que ser una verdad de Cristo, respaldada por su palabra. Si no, no hay manera de que podamos seguir en este camino. Si no, vamos a volver siempre hacia el viejo hombre. No solamente que tú tengas un buen pensamiento, no te puedes guiar por tu cordura. Tienes que escudriñar la palabra, porque la bondad del hombre no es la justicia de Dios. Tú no puedes hacer, eso es cuando llega a tu corazón. No puedes hacer algo sin evaluarlo por la palabra primero. No importa que sea pequeño o grande. Nuestro trabajo es estar constantemente monitoreando nuestro cerebro para evitar hacer estupideces de las que después nos vamos a arrepentir. Nuestro cerebro es una carretera de malas ideas y tiene que haber un peaje. Aleluya. Eso es sencillo, es como una frontera y tiene que traer su pasaporte y su visa, que es la palabra de Dios. Si el pensamiento no tiene su pasaporte, por aquí no va a pasar. No va a pasar al cuerpo. Por eso hay que conocer la palabra y escudriñarla y meditar en ella. Meditar en ella es que cuando llega un pensamiento, yo digo, Dios respaldaría esto. ¿Qué haría Jesucristo? La famosa palabra del pastor. ¿Qué haría Jesucristo? Santo es el Señor. Porque hay decisiones sencillas de tomar. Muy sencillas de tomar. Hay decisiones que son mentir o no mentir. Decir en mi trabajo que yo sé hacer esto cuando no lo sé hacer. O decirles que no tengo ni idea, pero yo puedo aprender. Eso es sencillo. Tú lo ves y te das cuenta de que deberías hacer lo segundo. Por lógica cristiana. No tienes ni que ser de cristiano. Mentir está mal. Se van a dar cuenta de que no sé hacerlo y me van a votar seguramente.
Entonces, en la otra opción lo pueden considerar. Y tal vez aprendo algo nuevo. O me quedo igual. Es lo máximo que puede pasar. Pero hay otras cosas mucho, mucho más útiles. Hay trabajos que sabes hacer y que eres bueno haciéndolo. Pero hay una parte del trabajo que no tienes ni idea porque es algo nuevo. Pero tú le dices al jefe, no se preocupe que yo sé hacer todo esto y va a salir bien. Tú eres bueno haciendo su trabajo, pero tú sabes que no sabes una parte del trabajo y no lo vas a informar. Cuando te preguntaron si estaba todo bien. Ahí hay unas capas de mentira que uno no se da cuenta. O cuando te preguntan, ¿estás bien? Y tú preguntes sí, cuando estás mal. Ahí hay una capa de mentira. No es para no preocupar a la otra persona. Estás mintiendo. Da igual. Tal vez no quiera. Nadie te obliga a contarle tu vida a la otra persona. Pero si te preguntan, ¿estás bien? Y no lo estás mintiendo si dices que sí estás bien. Aunque lo hagas una costumbre, siempre responder bien, gracias a Dios. Lo puedes decir como, pero no lo estás. Porque estoy bien y estaré bien son dos cosas muy diferentes. Ese tipo de cosas diarias generan problemas a largo plazo. Porque nos acostumbramos a ese tipo de mentiras. Hay mentiras que se ven mucho, que es decir una verdad y exagerarla para que parezca una cosa que no es. O decir partes de la verdad que te convengan a ti o no. Son capas y capas de mentira que el diablo lleva toda la historia de la humanidad planeando para... Somos un experimento. Y ya él es experto en cómo manipularnos para que digamos mentiras sin que nos demos cuenta de que son mentiras. Pero Dios lo sabe perfectamente. Sí, es verdad. Nosotros somos nuestro peor verdugo. ¿Verdad que sí? Y lo peor es que también somos nuestro juez, porque tú lo sabes. En tu corazón sientes que hiciste algo malo. Cuando tú haces algo, dices una verdad, pero tú sientes que no, ya es el Espíritu Santo diciéndote, sí, te das cuenta. A los cristianos les pasa, que dicen algo que es, pero después sienten que dijeron una mentira y no saben por qué. A mí me ha pasado en varias ocasiones. Pero es que me había acostumbrado, y aún hoy en día, está tan acostumbrado a ese tipo de mentiras que yo digo, pero es normal. Yo le dije la verdad. Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me siento así? Pero porque mentiste. En algo que para ti es normal. En algo que para el mundo es normal. Entonces, lo importante y en lo que debes de confiar, y quiero ponerlo a prueba con esto, es que en tu corazón empieces a crear lo mismo que el enemigo hace con la mentira, pero con la verdad. Se puede hacer de la misma manera. Aleluya. Decir verdades sin darte cuenta. Eso es lo que debemos aspirar como cristianos. Y es posible, pero tienes que saber usar la palabra. Por ejemplo, al principio lo dijimos. El hecho de que tú estés mal y digan, estaré bien en el nombre de Jesús, aunque estés mal, es una verdad de la cual no te vas a dar cuenta cuando la digas. Cuando dices, bendecido por Dios, ya eres bendecido. Son verdades que dices que no te das cuenta. O sea, son verdad, pero tú las dices por decirlo en un punto en tu vida. Simplemente respondes eso. Cuando las personas te saludan, lo primero que tú haces es decirle, Dios te bendiga, como un saludo normal, no solamente a la gente de aquí, de la iglesia. Estás creando verdades en tu vida, de las cuales no te das cuenta. Son ya parte de ti como cristiano. Eso es convertirte en la nueva criatura de Dios.
Lo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esa es la parte importante. La palabra es muy específica. E incluso en la Nueva Traducción Viviente lo dice exactamente igual. Las cosas son hechas nuevas. Lo importante es lo que vas a cambiar y lo que va a pasar a partir del cambio. Si te quedas en el centro, vas a volver para atrás. Si dejas de hacer algo que estaba mal, es solamente el paso 1. Lo importante y lo que te va a mantener siendo cristiano es cambiarlo por algo bueno, como ya había dicho en una predica anteriormente. Si mientes, dices la verdad. Si robas, das. Si hablas mal de alguien, hablar bien de esa persona. No es dejar de robar, sino cambiarlo por algo bueno de parte de Dios. Entonces, esas mentiras que uno dice de forma tajante y muchas veces sin darnos cuenta, hay que cambiarlas por verdades. No es exagerar las verdades, ni decir verdades a medias, es decir la realidad. Y ya. Que las personas tengan de ti lo que eres y que de esa manera tú mismo no tengas mayor percepción de ti de la realidad, como dice la palabra, aleluya. Santo es el Señor. Llega un punto en el que te mientes tanto de que crees algo de ti que es mentira. Por ejemplo, creer que eres bueno, porque ya te lo han dicho tanto que te lo crees. Creer que eres inteligente, te lo dicen tanto que te lo crees y dejas. No, yo soy capaz de hacerlo sin estudiar. Mentira. No, yo lo hago eso de una vez, yo no tengo problema. Mentira. No, yo llego y lo resuelvo. Mentira. No te preparas. Te alejas de lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque asumes algo de ti que no es verdad. Sí, ciertamente eres inteligente, pero no tanto como tú crees. Es un ejemplo que es fácil de dar. Una persona puede ser lista, que cuando estudia, aprende bien lo que tiene y puede hacer bien la tarea que le mandan a hacer. Pero no significa que sea tan sumamente listo que sin estudiar pueda hacer todo perfecto. Llega un punto en el que el estudiante se miente. Y he visto ese caso demasiadas veces. Y por eso dejan todo para último, porque creen que son capaces de resolver todo. Y al final entregan un trabajo mediocre y terminan teniendo una vida mediocre, porque no dan el 100% de ellos mismos. Esa es una mentira. Por eso la diligencia es más importante. Lo mismo con todos los aspectos de tu vida. Aleluya. La nueva criatura debe ser hecha a partir de la vieja. Aleluya. Por eso es que Dios toma lo vil y menospreciado, porque lo va a transformar en todo lo contrario. Aleluya. Rellenando lo malo que hacía con cosas buenas. Por eso la peor persona del mundo se puede transformar en la mejor si sigue la palabra como se debe. Y ya para ir terminando, aleluya, que creo que el concepto se entiende bien. Vamos a leer en Efesios. Esta sí es importante. Efesios 4, 24 hasta el 25, aleluya. Efesios 4, 24 hasta el 25, aleluya. Y dice, y vestidos del nuevo hombre, creando según Dios en justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
ahí está todos los pasos que he hablado el día de hoy. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre no es bueno, es justo y santo. Hay que dejar atrás la bondad del viejo hombre y conocer la verdadera bondad que es en la justicia de Dios. Aleluya. Con las personas. El mundo no debe decirte que eres bondadoso. Tu juicio en base a la palabra te lo debe decir. Yo estoy haciendo lo correcto para mis hijos, aunque ellos no lo sepan. Yo estoy haciendo lo correcto para mi empresa. Yo estoy haciendo lo correcto conmigo mismo. Yo no puedo gastar tanto. Él no puede hacer ese tipo de cosas. Y yo no puedo tener a alguien aquí que no se esté ganando el pan con el sudor de su frente. No puedo hacerlo. Porque lo estoy maldiciendo a él y a mí. Porque estoy haciendo que él incumpla lo que Dios ha mandado. Y va a tener que dar cuentas por ello. Y yo voy a tener que dar cuentas porque lo permití. Igual con los hijos. Yo no puedo dejar de criarlos conforme a la palabra. Porque después ellos no van a tener la bendición que dice el Padre, que si desde pequeños los guías en la palabra, aún de grande no se apartarán de ella. Si los dejo de criar, después tendrán la bendición. Y yo tengo que dar cuenta por mis hijos. Y conmigo mismo también. Justicia y santidad. No se guíen por la bondad. Porque la bondad es confusa. La bondad de este mundo es confusa. Ya el mundo no sabe qué es bueno y qué es malo. Y las leyes de este mundo lo demuestran. Queriendo ser buenos con gente que ha hecho maldad. Tenemos locos en la calle, sueltos, o dirigiendo países. Y tenemos más y más crímenes, ¿por qué? Porque los derechos humanos. Y después, con la gente normal, se pasan esos derechos. Pero lo importante es lo que ve el mundo. Y eso genera en el mundo en el que estamos. Esta es la era de la apostasía de la bondad. Olvídense de la bondad. Concéntrense en la justicia. Esa es la verdadera bondad de Dios. Dios es bueno y misericordioso. Pero no quiere decir que sea igual de bueno que la gente del mundo. Es justo con las personas. Y eso es lo que crea la verdadera bondad. Entonces, hagamos como hizo Job. Dice en Job capítulo 11, versículo 14, y con eso termino. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no la consintieres que more en tu casa, la justicia. Aleluya. Santo es el Señor. Esto es lo importante. Eso es lo que manda Dios. Después de ahí hay una serie de bendiciones o maldiciones en caso de. Pero lo importante es eso. Si la iniquidad hubiera en tu mano, la echares de ti y no consintieres que muera en tu casa la justicia, vienen esta serie de cosas. Cuando llegue a tu mente una cosa que quieras hacer, pásala por la palabra. No actúes de golpe. Y empieza a partir de ahora, aleluya. Cuando llegues a tu casa, ponla en las manos de Dios, tu vida, aleluya. Y que te empiece a revelar todas las mentiras que has tomado como verdad en tu vida. Y empieza a pedir perdón por cada una de ellas y trabaja en base a eso. Hasta aquí a Dios me ha acompañado. Dios les bendiga, Dios les guarde, y la persona que continúa por ese lugar.